Levanta tu mano derecha y di conmigo: vino en la copa y aceite en la cabeza. Un título inusual para el mensaje que hoy quiero entregarles. No es una incitación a aquellos que batallan con la bebida, para nada, pero es una invitación. Como dijo el apóstol Pablo: no os embriaguéis en el vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien hoy vino a ser lleno del Espíritu Santo? Quiero que tomes tu Biblia ahí donde estás y la abras en Joel, el capítulo 1, porque este libro, que tiene más de 2800 años de antigüedad, describe a la perfección la condición espiritual de muchas personas el día de hoy. Quiero dirigirte específicamente al versículo 10, que dice: el campo está asolado, la tierra está enlutada, la tierra está triste, porque el trigo fue destruido, se ha secado el vino y se ha perdido el aceite. ¿Sabes? La condición de este campo es la condición de muchas de nuestras vidas. Hemos perdido el vino y el aceite de Dios. Estos dos elementos que acabo de mencionar, el vino y el aceite, los encontramos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Tienen un significado profético y profundamente espiritual para nuestras vidas. El vino representa la sangre de Cristo, pero también el gozo de la salvación. El aceite representa la unción, y la unción es la presencia de Dios depositada en nuestras vidas. Recordarás que el apóstol Pablo dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando el salmista David tiene la revelación de Dios como el buen pastor, en el Salmo 23 él escribe lo siguiente. Él dice: tú unges mi cabeza con, y mi copa está rebosando. En otras palabras, David estaba diciendo: he aquí un hombre con la copa llena de vino y con la cabeza ungida con aceite. Levanta tu mano y di: yo seré un hombre, o yo seré una mujer con la copa llena de vino y la cabeza ungida con aceite. Y estoy ya hablándote del significado profético y espiritual de vino y aceite: la sangre y el gozo en el vino, la unción, que es la presencia de Dios tipificada en el aceite. Cuando el salmista falla y comete un pecado delante de Dios, él comienza a arrepentirse. Y en el Salmo 51 él comienza a escribir la oración, y él le hace una súplica a Dios. Y él le dice en el Salmo 51: no me eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. ¿Vuélveme el qué? El gozo de la salvación, y que espíritu noble me sustente. En otras palabras, lo que David estaba pidiéndole a Dios era: Señor, no me quites el vino, pero tampoco me quites el aceite. Porque es una desgracia para nuestra vida cristiana perder el vino y perder el aceite de Dios. Tenemos entonces un esquema cristiano de valores, un esquema cristiano de hábitos religiosos, pero cuando se pierde el vino y cuando se pierde el aceite, se pierde el gozo de la salvación, pero también se pierde el poder. Entonces ya no está ahí Dios, ya no hay ahí milagros, ya no está ahí la manifestación del Espíritu Santo. Simplemente queda la religión sin sabor. Yo no sé tú, pero yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos algo más que religión. Necesitamos algo más que valores. Y por eso el apóstol Pablo dijo: el evangelio que nosotros predicamos no es simplemente doctrina, es poder de Dios que sana, poder de Dios que libera, poder de Dios que restaura, poder de Dios que sigue vigente en nuestros días. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Vino en la copa y aceite en la cabeza. Mira, estaba leyendo un artículo médico de la Universidad de Harvard, y ellos decían cómo en la dieta mediterránea, donde se utiliza el aceite de oliva para cocinar y el vino tinto para beber, la salud de las personas era mejor y la vida por lo tanto se prolongaba.
Y para mí era algo tan interesante, porque como es en lo natural, es también en lo espiritual. Porque cuando un cristiano tiene vino en la copa y aceite en la cabeza, tendrá salud espiritual, tendrá vigor espiritual, tendrá la fortaleza de Dios en su interior. Mi esposa lo leía hace un momento: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y entonces yo seré ungido con un aceite fresco. Sabes, hay una razón por la cual nosotros perdemos el vino y el aceite, y es por rebelarnos voluntariamente contra Dios. Y cuando nosotros determinamos darle la espalda a Dios, no considerarlo, vivimos en lo que dice la Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 15, cuando menciona: vas a sembrar pero no vas a cosechar, vas a pisar aceitunas pero no te vas a ungir con el aceite, vas a pisar uvas pero no vas a beber el vino. En otras palabras, vivirás en un desierto espiritual. Hay personas que dicen: yo no siento a Dios, yo no escucho a Dios, yo no veo que Dios me responda. Y la razón es esta: el vino y el aceite se secó. Vinieron plagas espirituales, o se levantaron raíces de iniquidad, como las que vamos a aprender muy pronto. Y entonces el campo quedó asolado, la tierra quedó enlutada, se perdió el aceite, se perdió el vino. Pero el mismo profeta Joel en el capítulo 2 nos da la solución para recuperar el vino y el aceite, y es muy sencilla, y es: convertíos a Jehová de todo vuestro corazón. Él está diciendo: vuélvanse a Dios, reconozcan su necesidad. Y sabes, todo en la vida cristiana, el punto de partida de nuestro caminar con Cristo es esto. Ojalá lo puedas apuntar: la revelación de nuestro pecado, la revelación de nuestra necesidad. Y Él está haciendo una invitación y está diciendo: tu campo está asolado, la tierra está enlutada, has perdido el vino, has perdido el aceite, estás lejos de Dios, vuélvete a Él. Pero añade algo más en el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Joel: rasga tu corazón y no tus vestiduras. Dile al que está a tu lado: rasga tu corazón. ¿Sabes qué significa esto? Sé honesto con Dios, sé sincero con Dios. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia y tal vez aparentan una cara de tremendo santo, casi como si le salieran alas de la espalda y todo está bien, yo no necesito, pero por dentro hay un vacío, pero hay una necesidad, hay un desgaste espiritual, emocional y aún físico por haber estado luchando en sus fuerzas? Y es cuando el Señor dice: rasga tu corazón, preséntame tu corazón tal y como es, y yo te prometo que de esas partes rotas se volverá a levantar un hombre y una mujer que yo voy a restaurar, que yo voy a darle de mi vino y de mi aceite. De mi vino y de mi aceite. Pero también dice: haz la oración y dile en el verso 17: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y hoy es un día donde debemos arrepentirnos delante de Dios y decir: Señor, perdóname, porque como creyente descuidé lo importante, porque fui como esas vírgenes imprudentes que cuando llegó el día de la boda tenían la lámpara sin aceite. Y hay algunos que cuando llega el día del desafío, el día de la prueba, el día del conflicto, ven sus propias vidas y ay caray, no hay vino, no hay aceite, no está la presencia, no está la unción de Dios. Pero ¿sabes algo? Y es un día que como iglesia hemos determinado domingo de unción. Y hoy tenemos un llamado como pastores de parte de Dios, y es que nadie salga de esa puerta sin vino en la copa y aceite en la cabeza. De esta reunión tú y tu familia se van ungidos. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Esos elementos son tan poderosos. Quiero hablarte rápidamente porque hoy más que hablar quiero que oremos y quiero que puedas ser ungido. Quiero hablarte de los propósitos del vino y del aceite. Por favor, llévalos a casa en tus apuntes. El primer propósito del vino y el aceite es
dignificar. Digan conmigo, el vino y el aceite me dignifican. Saben, muchas personas por el pecado, por las malas decisiones o por aquellos enemigos y angustiadores de su alma han sido humillados, han sido tocados en su autoestima, tienen una inseguridad porque desde pequeños no hicieron más que hacerlos menos, humillarlos. Pero David entendió algo. Él escribió en el Salmo 23: ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero unas palabras antes, él dice algo que me parece muy poderoso. Él escribe: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otra traducción dice: me preparas un banquete de honor frente a mis enemigos. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando Dios pone de su vino y de su aceite sobre nuestras vidas? Dios te honrará delante de aquellos que angustiaron tu alma. Dios te honrará delante de aquellos que se burlaron de tu fe. Dios te responderá con milagros delante de aquellos incrédulos que no estaban creyendo lo que tú estabas creyendo. También la Biblia dice en el libro de Salmos 104 verso 15: el vino alegra el corazón. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Hay algunos que ya traen como la copa vacía, ¿no? Ya no ni de Merlot, ni de Cabernet, ni de nada de eso, pero del vino de Dios. A ver, un grito de júbilo. Dice: el vino que alegra el corazón del hombre. Pero añade algo más: el aceite que ¿qué? Que hace brillar, digan conmigo, brillar el rostro del hombre. El aceite que hace brillar el rostro del hombre. Saben, muchas personas por causa de la humillación perdieron el brillo en su rostro. Caminan con la mirada hacia el suelo, se sienten menos, no logran recuperarse en su autoestima, en su identidad, en su dignidad propia. Se sienten miserables, se sienten pecadores, se sienten fracasados, se sienten derrotados. ¿Y sabes algo? Así se sentía Moisés. Pero cuando Moisés subió al monte de Dios y estuvo en su presencia, la Biblia dice que Moisés bajó del monte y la gente veía que su rostro brillaba y reconocían: Moisés estuvo con Dios. Y sabes algo, y quiero profetizarte en esta tarde, que al regresar a tu casa y al salir de la iglesia, la gente verá tu rostro brillará y dirán: él, ella estuvieron con Dios. ¿Qué es lo que tienes? Subí al monte de Dios y vi al Señor. Ese es el aceite que hace brillar el rostro. Mírale al que está al lado, el rostro le brilla. A mí me brillan estas entradas, déjenme quito el sudor. Echan carrilla de entradas más grandes que las del estadio. ¿Sabes? Cuando Daniel se humilló, la Biblia dice algo. Daniel 10:3 dice que él no bebió vino y tampoco se puso aceite. O sea que la ausencia de estos dos elementos hablan de una condición de humillación. Pero cuando viene el vino y el aceite, Dios te dice: hijo, vas a verte como yo te veo, talentoso, próspero, bendecido, victorioso, mi hijo redimido al precio de sangre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Estos elementos nos dignifican, pero también, en segundo lugar, estos elementos nos restauran. Digan conmigo: nos restauran. Nos restauran. Lucas 10:34. Está un hombre malherido, casi como moribundo. Pasa un sacerdote y se va de largo. Tal vez iba muy apresurado porque tenía que dar una predicación o visitar una familia. Pasa un levita y se va de largo porque tal vez tenía un ensayo de alabanza y ya iba algo tarde. Pero entonces aparece un tercer personaje, el buen samaritano. Y el buen samaritano hace un alto en el camino, se acerca,
venda las heridas. ¿Y qué dice la Biblia que le puso en las heridas? Lucas 10:34, aceite y vino. ¿Qué le puso en las heridas? Por eso el aceite y el vino son elementos que Dios ha proveído para tu restauración. ¿Sabes algo? El sacerdote y el levita estaban muy ocupados, pero el buen samaritano, que es Jesús, te dice: yo no estoy demasiado ocupado. Yo sí tengo tiempo para restaurarte. Yo sí tengo tiempo para sanarte. Yo sí tengo tiempo para vendar tus heridas. Y no solo tengo el tiempo, Jesús te dice: yo tengo los recursos para hacerlo. Ten mi vino, ten mi aceite. Sé sanado, sé restaurado, sé limpiado. Levántate una vez más. Levántate una vez más. Es poderoso esto, porque no hay nada que Dios no pueda restaurar. Dile al que está al otro lado: no hay nada que Dios no pueda restaurar. Y este no solo es un domingo de emocionalismo. Wow, la unción, no. La unción hay veces que es escandalosa, pero la unción en otras ocasiones es como el silbido apacible que tuvo como experiencia el profeta Elías. Pero otras ocasiones la unción es como una caricia suave que va restaurando. Por eso la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital para pecadores heridos. Y yo no sé tú, pero yo he venido con la disposición para entregarle hasta el rincón más oscuro y vergonzoso de mi vida a Dios, porque Él es bueno, misericordioso, para perdonar, sanar y volvernos a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Este vino y este aceite, en tercer lugar, son elementos de provisión. No sé si tengamos agua, por favor, que se me quedó atrás. Gracias. Elementos de provisión. Abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 6. Es la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y sale el tercero. Cuando se rompe el tercer sello, se abre el tercer sello y sale un caballo negro. El caballo negro que representa la hambruna en la tierra. Y empieza a destruir los campos, empieza a destruir las cosechas. Pero del cielo recibe una orden y se le dice a esta caos de hambruna: no dañes el aceite ni el vino. No dañes ¿qué? El aceite ni el vino. Escucha esto: cuando Dios coloca su vino y su aceite sobre nuestras vidas, ni el plan más terrible de Satanás y del infierno te podrá tocar, te podrá dañar, porque Dios le dirá al diablo: con mi hijo y con mi hija tú no te metes. A este no me lo puedes tocar, a esta no me la puedes tocar, porque si te metes con él, te metes conmigo. Si te metes con ella, te metes conmigo. Y dirá el Señor: es verdad, ese hombre, esta mujer no tuvieron un padre, una madre en la tierra que los defendiera. Ese hombre o esa mujer no tiene nadie en la tierra que dé la cara por ellos. Pero el Señor dice: yo voy a dar la cara por mi pueblo. Yo voy a dar la cara por mi iglesia. Yo voy a dar la cara por mis hijos y yo los defenderé, porque hay vino y hay aceite para mi pueblo, dice Dios. Amén. Sabes, se te puede acabar todo menos el vino y el aceite, la marca y el sello de que perteneces a Cristo. Y donde está Cristo no hay lugar para la obra del diablo. Donde está Cristo, el diablo simplemente no puede operar, porque es propiedad privada. ¿Cuántos saben lo que es propiedad privada? Tu casa es propiedad privada, y a ese lugar no puede entrar nadie a quien tú no le des acceso. En propiedad privada es ilegal que irrumpa alguien que no tiene el permiso, no tiene los derechos para entrar a ese lugar.
Y cuando nosotros le decimos: Jesucristo, sé mi Señor, Jesucristo, sé mi Salvador, Él toma de su sangre, Él toma de su vino, Él toma del aceite, toma de su unción, la coloca sobre ti, y hay una marca que dice: Iván Fernando, propiedad privada. Dile al que está a tu lado con tu nombre: Iván Fernando, di tu nombre, propiedad privada. ¿Sabes qué significa eso? Cuando alguien llega a tocar, tú decides si le dejas entrar o le dejas afuera. Porque desde que tú aceptas a Jesús, eres propiedad privada de Dios. Le perteneces a Él. Y la única razón y el único motivo por el que el diablo pudiera tocar tu vida es porque tú voluntariamente le abras la puerta. Pero aunque el enemigo sople, y aunque venga la prueba, y aunque venga la tribulación, si tú has sido marcado con el vino y el aceite de Dios, y si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, hay una buena noticia: los males de este mundo no te tocarán a ti, porque eres propiedad privada de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Dale un aplauso a Jesucristo. Eres propiedad privada de Dios. Esa es la provisión del Señor, su vino y su aceite. Pero aquí hay algo más, y es que el vino y el aceite son elementos de pacto. ¿Son elementos de qué? De pacto, de acuerdo, de compromiso con Dios. En Génesis 35, verso 14, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que Jacob, después de encontrarse con Dios en Betel, puso una piedra donde Dios le había hablado, y dice la Biblia que derramó. En la Reina Valera dice libación. La traducción a nuestro lenguaje más entendible es vino. Derramó vino y derramó aceite en un altar, en una piedra conmemorativa. Sabes, al derramar Jacob ese vino y ese aceite, en ese vino y en ese aceite estaba un acto que él estaba mostrándole a Dios. Y él estaba diciendo: Señor, yo estoy hoy derramando toda mi vida en tu altar. Y es lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros mismos somos la ofrenda en el altar de Dios, que ese es nuestro culto racional. Y me encanta esa frase: culto racional. Digan conmigo: culto racional. O sea que entregarse a Dios no es algo pasional. Entregarse a Dios no es algo instintivo. Entregarse a Dios es racionalmente, con entendimiento. Por eso la unción no es algo alocado. La unción es el entendimiento de quién es Dios y de lo que Él puede hacer en mi vida. Y cuando yo tengo ese entendimiento de mi propia voluntad, yo me podré entregar como ofrenda en el altar del Señor. Y sabes algo, no hay nada que nos proteja más que entregarnos voluntariamente como ofrenda en el altar de Dios. ¿Alguien hoy quiere entregar su vida como ofrenda al Señor? Yo quiero entregar mi vida. Desde muchísimo más joven, siendo un prejuvenil, yo decidí, un día sentado así como hoy estás tú, estaba predicando la pastora Moni, mi mamá, estaba hablando sobre la puerta ancha y la puerta angosta. Dijo: la puerta ancha por la cual, dice la Biblia, muchos van, pero la puerta angosta que muy pocos y con esfuerzo pasan. Porque la vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para gallinas. La vida cristiana es para valientes, con corazón de águila, con aquellos que quieren ir contra la corriente. Y en ese momento, ahí sentado, yo empecé a llorar. Y empecé a llorar, no entendía lo que me estaba pasando. En el momento las piernas me temblaban. Pero un instante pude discernir el llamado de Dios que me decía: entrégame tu vida. Entrégame tu vida. Entrégame tu juventud. Entrégame tu futuro. Y hoy te puedo decir
porque valientemente yo le dije sí a Dios. Y todo lo que hoy soy y todo lo que hoy tengo no ha sido por mí, ha sido porque cuando tú te entregas al Señor y buscas su reino, Él dice: hijo, no te preocupes, todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy hay gente que Dios está llamando. Hoy hay gente que en el corazón siente como un fuego, como dijo el profeta Jeremías, como fuego en los huesos que no podía soportar. Pero es el llamado de Dios a entrar en pacto y entrar en acuerdo contigo. Es el llamado del cielo que te dice: hijo, no alcanzas ni siquiera a imaginar la gloria postrera que vivirás si tan solo das un paso valiente y dices: yo le quiero dar mi vida a Jesucristo. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero ir contra corriente. No me importa el que dirán. No me importa lo que decida mi familia. No me importa lo que piensen mis amigos, porque ser cristianos es de valiente. El reino sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Y cuando tú le dices sí a Dios, prepárate, porque el cielo se te abrirá y la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Amén. Abre la Biblia en Joel capítulo 2, verso 24 y 27. Porque quiero terminar profetizando antes de orar. Toma tu Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos trajeron hoy su Biblia así? Pero yo creo que el libro de Joel es uno de los libros que yo más tengo subrayados. Me encanta. Ponte de pie y vamos a leerlo. Léelo conmigo, porque así dice el Señor. Verso 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comerás hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová tu Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conocerán que en medio de tierra nueva internacional soy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y no hay otro. Y mi pueblo de tierra nueva nunca jamás será avergonzado, dice el Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Amén. 4 cosas y con esto quiero cerrar. Dice: yo restituiré. Digan conmigo: restituiré. ¿Qué perdiste en la pandemia? ¿Qué es lo que has perdido en medio de este tiempo de dificultad? Porque quiero decirte, antes que termine este año, Dios te promete: te restituiré al 100%. Pero el Señor también dice: comerás hasta saciarte. Y el Señor hoy te dice: aunque haya escasez en la tierra, en la casa de Dios y en el pueblo de Dios habrá abundancia, sobreabundancia. Comerán hasta saciarse. Dejarás de pedir trabajo y comenzarás a dar trabajo, porque vas a ser un empresario. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice algo más: alabarás. Sabes, vivimos en un mundo que suena así. Así suena nuestra sociedad hoy en día. Prende las noticias, abre las redes sociales, lamento, queja, el sonido del infierno. Pero en medio de esta congregación habrá sonido de gozo, de gritos, de risa, de alabanza al Dios Todopoderoso. Alabaréis al Señor. Y dice: y conocerás a tu Dios. Sabes, muchos hasta el día de hoy no han recibido la revelación de la majestad de Dios. Te voy a decir por qué. Porque tú has visto cuando Dios sana a otros, porque has visto el milagro que reciben otros,
porque has creído de la experiencia que tienen otros. Wow, Dios sanó al bebé que es hijo de los discípulos de Ernestina, de hidrocefalia. Wow, oh, Dios sanó a aquel de cáncer. Wow, Dios prosperó al otro. Wow, Dios liberó de deudas a aquella mujer. Wow. Y estás como en medio, como salero. Wow, lo que Dios hace con él, lo que Dios hace con ella, lo que Dios hace con el otro, lo que Dios hace con fulano y con perengano. Pero este es el año. Este es el año donde la majestad de Dios te va a ser revelada. Ya no verás el milagro, recibirás tu milagro y lo abrazarás, porque conocerás a Dios. Y dice: y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Sabes, hay muchos que en medio del tiempo de dificultad fueron avergonzados. Hubo angustiadores de tu alma, los que te decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te ama? ¿Dónde está ese Dios de milagros que tanto predicas? Y eso generó cierta intimidación, generó cierto temor. Fueron los angustiadores de tu alma. Pero este es el año. Escúchame, iglesia, y levanta tus manos, porque este es el año, dice el Señor, donde voy a preparar frente a los ojos de tus enemigos un banquete de honor. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, porque yo unjo tu cabeza con aceite, tu copa estará rebosando. Dile: Padre, gracias porque la vergüenza se va. Gracias porque la intimidación se va. Gracias, Señor, porque este es un nuevo comienzo. Señor, queremos ir más cerca de ti. Hoy anhelamos esa unción, hoy anhelamos ese vino, hoy anhelamos encontrarnos contigo.